Hola, buenas tardes. Soy Elisa Gutiérrez de Educando en Red. Educando en Red es una asociación civil cuya misión es cuya misión es mejorar las capacidades formativas de los adultos para generar entornos favorables para un sano crecimiento y desarrollo de la niñez y juventud en México. Bienvenidos a Conectando en Red, un ciclo de pláticas para vivir lo ordinario como extraordinario. Hoy tenemos como invitado a Antonio Salazar con el tema Ayudando a tus hijos a descubrir su mejor versión, el diamante en bruto. Antes de invitar a Antonio Salazar el Rojo a unirse, les voy a compartir su semblanza. Él es licenciado en Ciencias de la Información y Comunicación con maestría en Humanidades por la UDEM. Experimentado conferencista, conductor, moderador, maestro de ceremonias y animador. Miembro del grupo Overlife, consultoría de grupos empresariales y o de alto rendimiento. Actor y director de teatro. Maestro de bachillerato en la Prepa UDEM, donde impartió las materias de desarrollo humano, español y teatro en el bachillerato internacional. Cofundador de la organización Recupera tu Luz, enfocada en trabajar con niñas de 12 a 16 años que han sido maltratadas psicológica, emocional y físicamente. Además, es conocido por su conferencia Diamante en Bruto. Démosle la bienvenida a Antonio Salazar, el Rojo. Hola, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, antes que nada, nos gustaría que nos platicaras de dónde surge la idea de ponerle a una de tus conferencias el diamante en bruto. ¿De dónde surge esta idea? ¿Sabes qué? Creo que fue cuando hace como 5 años que estaba viendo yo anillos para proponerle matrimonio a mi esposa, que empecé a platicar mucho con este chavo, la persona que de los anillos, de los diamantes, y se me hizo muy interesante todas las variables que hay en este tipo de cosas, en esta industria. Y como yo trabajo mucho con jóvenes, bueno, en ese tiempo todavía más, estaba de maestro en prepa, me llamaba mucho la atención cómo de entrada me explicaba que para que esa piedra se dé, se debe de combinar ciertos factores de temperatura, no sé, de la presión de la tierra. Estamos hablando prácticamente de un milagro para que esa piedra, ese diamante se dé, que se cotiza en, pues bueno, miles de dólares, si lo que quieras, y hay una diferencia de 1 grado para que esa piedra sea diamante o termine siendo como lo que escribe un lápiz, ¿sí? O sea, es así como, finalmente es como ceniza. Y entonces yo lo comparaba con mis alumnos, los jóvenes y el ser humano en general. Yo como humanista, tengo una maestría en humanidades y a pesar de todo lo que envuelve la experiencia humana, de repente tenemos fracasos, tenemos cuestiones en las que errores, en fin, tragedias, momentos dolorosos y demás, pero soy un enamorado de la experiencia humana y veo cómo mis alumnos, veo cómo los adolescentes en general son realmente un diamante, solo que ese diamante hay que saberlo pulir, hay que saberlo cortar, hay que saberlo llevar a un proceso inclusive hasta de presión para que logre su mejor versión, ¿no? Para que sea esa piedra preciosa a la que la gente le atrae. Entonces se me ocurrió ponerle el diamante en bruto, porque así veo yo, digo, es un término de muchos años, por supuesto, no estoy inventando lo negro, pero se me ocurrió ponerle así a la conferencia, porque la intención, yo daba conferencias para jóvenes y me escuchaban maestras, no sé, adultos de repente, y me decían: oye, Rojo, ¿por qué no haces una para papás? Y entonces empecé a armarla y le puse el diamante en bruto por eso. Bien interesante. También nos podrías platicar un poquito, ahorita que nos está, de esa experiencia que tuviste como maestro de jóvenes en la preparatoria, ¿qué fue lo que te llevó a dar estas conferencias? Un poquito de tu experiencia, sí. Claro, yo tenía tenía desde muy chavo, desde que tenía, de los inicios, en la adolescencia, me empecé a involucrar mucho a retiros espirituales, me empecé a enamorar de Jesús, me metía mucho en la iglesia y me gustaba mucho dar reflexiones y pláticas ya sea de la palabra de Dios o de ciertos aprendizajes.
y empecé a sentir pues una emoción y una modestia aparte y un talento en esto, y lo empecé a desarrollar, empecé a practicar, incluso me metí a clases de declamación, de oratoria, y finalmente decidí dar un paso más y empezar a dar conferencias. Y pues ahí vamos. Hemos dado conferencias en algunas ciudades de México y estamos aprendiendo más. Acabo de iniciar una certificación como coach ontológico, estoy muy emocionado. También para pláticas de papás, principalmente mi pasión o lo que más me gusta hacer es dar conferencias de jóvenes de desarrollo humano, de orientación vocacional. De pronto hay chavos que no saben para dónde van, qué quieren estudiar, este tipo de cosas. Y bueno, superación personal. Y existe una conexión, yo siento verdaderamente una química. Yo tengo 34 años, pero me sigo sintiendo muy joven. Puedo entender y apreciar su lenguaje, sus formas de pensar, de repente esta línea en la que de repente se hacen o se regresan a ser un poquito infantiles y se van para el otro lado y quieren jugar a ser adultos. Eso también lo entiendo, y las bromas que hacen, el lenguaje, en fin, muchas cosas, y me gusta mucho platicarles a ellos y platicar con ellos. ¿Nos podrías compartir un poco en esta parte de la experiencia que has tenido? ¿Qué consideras que los padres y los maestros debemos de tomar en cuenta para poder guiar y acompañar a los jóvenes? De entrada, entender que es un proceso. De repente nos cuesta mucho, nos desesperamos y pensamos que frases, ¿no? Que es que los jóvenes de ahora, y es que ya de plano la juventud está perdida y ese tipo de cosas, cuando en realidad pues también fuimos jóvenes y la típica, no, es que en mis tiempos era muy diferente, era más sano, no había no sé qué. Es que, a ver, los jóvenes de ahora no tienen la culpa de que un fenómeno social como las redes sociales, por ejemplo, un fenómeno histórico, un objeto de estudio impresionante, les haya tocado a ellos. Sí. Esa herramienta no la podemos sacar del juego, porque cambia todo, o cambia muchísimo cuando entra esto en juego, cómo la presión social se vuelve para ellos mucho más retadora que lo que fuera hace 20 o 40 años. Por otro lado, número uno, entender que es un proceso. Número dos, entender que hay dentro de estas ganas de ayudarlos, queremos que no se equivoquen, y el principal miedo de los chavos hoy en día es el miedo al fracaso, ¿sí? Por ende, quieren de entrada no decidir, porque para empezar hay muchísimas más opciones que tienen ellos a los que teníamos nosotros o nuestros padres. Me voy a ejemplos muy simples. Para elegir una carrera profesional, antes había 10, 15 carreras, ahorita hay 80. Sí. Desde elegir qué película, la cartelera antes, sí, para elegir una película de 7, 6, 8 películas, ahora hay miles de películas para ver en diferentes plataformas. Entonces, ante tantas opciones, para ellos es muy difícil esa sensación de equivocarse. Entonces, ellos optan por no decidir o dejar que alguien más decida por ellos. Entonces, pues hay que tener esto en cuenta, estas dos cosas, que están ellos en un proceso, y que eventualmente tenemos que motivarlos a que decidan, a que se equivoquen, a que aprendan y que tomen ellos sus propias decisiones. Sí, exacto. Antes había muy pocas como opciones y ahorita tienen una gama impresionante, ¿no? Hasta para elegir un par de tenis o un canal de televisión o todo. Es una cantidad de opciones impresionante. En tu percepción, ¿qué crees que es lo que más les preocupa o inquieta el día de hoy a los adolescentes? Yo creo que la parte de la familia, siempre platico que cuando yo platicaba con los chavos, cuando yo era maestro de prepa, fui maestro como por 6 años, y tenía una entrevista al semestre, una charla, 1 a 1 con cada uno de mis alumnos, y casi siempre las broncas se resumían en 3 cosas. Número 1, el tema de la familia. No sé si ponerlo por encima de otro, no es relevante. Uno de ellos era el tema de la familia. Los chavos están constantemente consternados, aunque parezca que no,
con la interacción, con la dinámica familiar, con cómo se llevan papá y mamá. Me tocan, por supuesto, por estadística, muchos chavos con papás divorciados, Sí. a veces muy enojados, a veces no se hablan. La dinámica que hay cuando papá está de viaje o cuando está presente, cómo se llevan ellos, si mi mamá me pela, si no me pela, si quiere más a mis hermanos, y ese tipo de cosas, ¿no? La dinámica familiar es una cosa importante, y si a veces creemos, a ver, estoy casado y el matrimonio es un reto y es toda una aventura, pero cuando no tengo hijos todavía, pero cuando llegan los hijos, a veces se nos olvida o pasa que los separamos o queremos separar la relación de pareja y la relación con los hijos, y es completamente natural. Sin embargo, es difícil pensar que los chavos lo ven así. Es difícil pensar que un adolescente, si hay broncas entre sus papás, diga, no, pues esas son broncas de ellos, yo con ellos estoy bien. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, como que ellos acaban, o sea, se sienten también parte ¿no? Del problema. Por supuesto, inclusive a veces creen que ellos son el problema de que sus papás tengan conflictos. Entonces, número uno, siempre me platicaban, por ejemplo, yo le decía, a ver, Jorgito, ven para acá, ¿qué onda? Pues, ¿cómo andas? Platícame, ¿qué hay de tu vida? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te alegra? Etc. Entonces, de alguna forma u otra me comenzaban o terminaban hablando de sus papás. Número dos, el tema de los amores, en esta etapa maravillosa de que todo es a 100 o a 0, o sea, te enamorabas o se enamoran y olvídate, o sea, es el fin del mundo porque fulanita no me pela o vamos a cortar, pues imagínate. Sí, sí, sí. Por esta misma cuestión, las etapas de la vida, en el libro de la vida, en la adolescencia, es una cuestión muy común esta parte, más allá de la cuestión hormonal y todo, psicológicamente todo es a 0 o a 100, a todo o a nada, ¿no? Y finalmente, pues es el tema entre muchas otras cuestiones específicas, pero en general es familia, amores y cuestiones de amistad, ¿sí? El sentirse pertenecientes a un grupo, ese sentido de pertenencia, de tener amigos, tener amigas, el ser parte de grupos sociales es una parte importante para ellos. Sí. Y que se ha visto ahorita, perdón, que se ha visto ahorita pues un poquito dañada con toda esta parte de lo de la pandemia, ¿no? Esta parte. Sí, la verdad que sí, ha sido. Se fue un poquito la señal del internet. No, ha sido difícil. Okay. Muy frustrante. De pronto, vaya, víctimas. Y esta parte en la que ellos comparten de una gran cantidad de ciberbullying, de cyberbullying, de ataques, de bromas, que a ellos les afecta muchísimo, ¿sí? Es difícil para ellos entender o separar el que pues es juego, el que son bromas que a veces no entran. Está muy presente la cuestión del ego a esa edad, por supuesto, y entonces lo toman muchas cosas lo toman muy personal. Y esto puede llevar a consecuencias distintas, vaya, delicadas, ganas de quitarse la vida, hacerse daño, mucho tipo de adicciones, porque pues se sienten, su autoestima está muy afectada, ¿no? Por el tema del... Aquí me lleva a pensar un poquito, si nos puedes platicar, estábamos viendo en estas situaciones muy difíciles, estas salidas o escapes que los adolescentes utilizan ante situaciones difíciles. ¿Qué es lo que normalmente hacen o qué salidas utilizan o escapes? Y además, ¿sabes qué, Elisa? Además de situaciones difíciles, yo nomás agregaría ahí que nos toman ante la capacidad o el miedo, diría yo, del tema del autoconocimiento. Lo que yo principalmente manejo, el tema del cual yo me enamoré, es del autoconocimiento, es decir, el proceso en el cual yo descubro quién soy, mi identidad, mis talentos, mis virtudes, mis pensamientos, mis declaraciones, en fin, toda una serie de
pilares de la personalidad. Hay 8 pilares de la personalidad y digo, más adelante vamos a hablar de esto, pero eso es a lo que yo me enfoco, ¿no? Hablar del autoconocimiento. Y creo firmemente que la riqueza de la vida nace principalmente en esa aventura de conocerme mejor, de sanar todo aquello que tengo lastimado, de saber por qué reacciono así o asá, de aceptar. Cuando yo esquivo este reto, cuando yo le saco la vuelta al reto, al desafío de conocerme mejor, de conocerme más a mí mismo, tomo la salida o escape, ya sea por miedo, no quiero llegar a, vamos a suponer que yo invito a un alumno a que lea diferentes libros o que tome un retiro o un proceso o que tome una terapia psicológica para que pueda conocerse mejor, ¿no? Yo lo invito a eso y de hecho pues todos estamos invitados, ¿no? Y él decide no hacerlo por miedo a encontrar algo que le haga daño o simplemente le da flojera, no lo sé. Entonces, al decirle que no a este reto de conocerme más yo, tomo salidas o escapes. Que te estoy dando antes es inevitable. O sea, es una o es otra. Sí. De enfrentar el reto de conocerme más, mejor, o de optar por salidas o escapes. Una de las salidas o escapes es la depresión. Y la depresión la entendemos o pensamos luego en alguien que no se ha bañado en 3 meses, que no ha salido de su casa, que está prisionero del alcohol o de algún vicio, y sí, es una depresión profunda. Pero la depresión, se estima que el 85% de la población mundial vive en un tipo de depresión. ¿Por qué? Porque la depresión, voy a separar la palabra depresión es de y presión. De significa vivir debajo de, y la palabra presión significa pasión. Es decir, si yo vivo mi vida por debajo de una pasión, por debajo de un sueño, por debajo de algo que me motive y le dé sentido a mi vida, yo me voy a sentir deprimido. Los chavos, una gran cantidad de ellos, no voy a generalizar, pero una gran cantidad de ellos pasan por la vida como almas sin pena, como fantasmas, como zombies, deprimidos, vacíos, con un sinsentido de la vida, a pesar de verlos enteros, verlos sanos, verlos guapos, verlos inclusive con comodidades en escuelas de primer mundo, y están vacíos, porque no han encontrado esa pasión, eso que los mueva a hacer las cosas, a que la vida tenga sentido. Por supuesto hay muchos chavos que sí, que ya la encontraron, y padrísimo. Puede ser en algún deporte, puede ser la música, puede ser el arte, puede ser alguna cuestión de redes sociales, de diseño, en fin, hay muchísimas cosas, la cocina, la gastronomía, etc. Entonces, una salida o escape es la depresión, porque es muy cómodo, hasta está de moda estar deprimido y quejarse del mundo y quejarse de la vida y quejarse del amor y de los papás y de todo. Como que es más fácil. Es decir, no requiere ningún esfuerzo de mi parte. Número 2, el tema de las adicciones, eso está claro. El vacío que siento en mi interior, aquí en el pecho, lo quiero llenar con fiesta, con alcohol, con tabaquismo, con drogas, con sexo, con un montón, con pornografía. Y querer llenar ese embudo, ese vacío que siento, es como querer llenar un embudo. Jamás va a pasar. No se va a llenar nunca. Difícilmente vamos a hablar de un joven que gracias al alcohol o a la pornografía o al cigarro salió adelante y se sintió que la vida valía la pena, ¿sí? Entonces, esa es otra salida o escape muy común, muy erróneo que toman los jóvenes, que tomamos los seres humanos. Otro salida o escape pueden ser alguna locura, y cuando digo locura me refiero a algún tipo de tatuaje, algún tipo de piercing, algún tipo de cuestión con el cabello. Ojo, sí quiero aclarar aquí, no tiene nada de malo un tatuaje, no tiene nada de malo el piercing o el color del cabello. El detalle aquí es desde dónde lo estás haciendo, desde el reclamo, desde las ganas de llamar la atención, desde la culpa, desde dónde estás actuando en un nivel de conciencia
para hacer este tipo de cosas hacer este tipo de locuras. A veces nuestra vida no tiene sentido, la sentimos aburrida y queremos buscar algo loco para meterle un twist ahí de adrenalina y hacemos este tipo de cosas. En fin, yo creo que, digo, por ahí a lo mejor hay un par más que puedo estar olvidando, a lo mejor te viene alguna a la mente. Y la solución es regresar al camino del autoconocimiento. En la medida en la que yo estoy enfocado en conocerme, ¿por qué reacciono de una forma? Es que todos somos bien buena onda por las buenas, ¿sí? Y todos tenemos una versión muy padre de nosotros cuando todo se acomoda correctamente a nuestro favor. El reto es cómo lograr que mi peor versión, mi versión más oscura, mi versión más violenta, mi versión más negativa, yo pueda conocerla y yo pueda trabajarla. No estoy diciendo que vamos a llegar a una perfección. La perfección no existe. Humanamente no estamos diseñados para alcanzarla, pero sí en esa búsqueda, en ese crecimiento de conocernos mejor, lograremos esa conexión, digamos, interna espiritual de nuestra mejor versión. No sé si estoy revolviendo, pero es un poquito esta parte del tomar la rienda de nuestra vida y de autoconocernos. Eso es lo que nos evitará tomar salidas o escapes que no terminan bien. Y nosotros como padres o como docentes, ¿cómo podemos ayudar a los jóvenes a que se conozcan y a desarrollar esos talentos, a que descubran esos superpoderes que ellos tienen, esos talentos, esa parte que los llena de vida y que les pueda servir como herramientas para encontrar un sentido, para encontrar la parte valiosa y poderse alejar de toda esta otra parte que no les, para poder desarrollar sus capacidades, ¿no? Sus talentos, su sentido de vida? Claro, yo creo que una función que, vaya, algo que funciona mucho es involucrarnos, esa complicidad, involucrarnos de una forma sana. Tampoco se trata de atosigar a los jóvenes, entre más los atosigas o se sienten invadidos, más te rechazan. Uh-huh. Pero que exista un interés por su vida, en vez de criticar que siempre está metido ahí como sonso en el videojuego, pues entender de qué se trata el videojuego, por qué le gusta tanto ese videojuego. En vez de estar criticando que se la pasa en el celular, preguntarle qué es lo que ve en el celular, qué cuenta sigue, qué artista o qué influencer le gusta, qué contenido hace, y empezar a platicar. Es muy valioso y es muy padre. Yo sé que muchos papás aquí lo hacen y me encanta. De este lado, como formador, como maestro, te puedo decir que padrísimo, o sea, que va muy bien eso. Cuando hay una complicidad entre el padre y el hijo, de relación incluso de amigos, no me voy a meter en ese debate de que es mejor si ser papá o ser amigo. Yo creo que aquí hablo de una relación estrecha y cercana en la cual, oye, ¿viste esto? ¿O viste el partido de Messi? ¿O viste el vestido que sacó tal artista? No sé, a lo que les guste a las mujeres, a los hombres, a tus hijos, ¿qué les gusta? Hay papás que no saben que les gusta. Le preguntas a tus hijas, ¿qué le gusta a tu hijo? Pues ahí anda, sí. Ahí veo que anda ahí con un videojuego, pero no sepa. Y entonces esa distancia, ese abismo que se hace entre el padre y el hijo, se vuelve a veces irrecuperable. Entonces yo creo que una de las formas para lograr impulsar a los chavos a que descubran su mejor versión, a que descubran sus talentos, sus poderes, es interesarnos en lo que a ellos les interesa. En las fichas de la autoestima estamos haciendo crecer muchísimas fichas a la autoestima del adolescente cuando nos importa lo que a él le importa, cuando le damos valor a lo que él busca, a lo que él lee, a lo que él consume, y también viceversa. También yo como papá compartir y yo como papá analizar o dialogar, debatir sobre. A veces caemos en un error que también o sea, me puede mucho porque es nada más cuestión de darle un twist. ¿A qué me refiero? Uh-huh. Sí, me queda claro que somos los adultos, pero el pensar o el hablar como que yo sé más que tú, a veces hasta sin querer queriendo,
ya de ahí ya lo perdiste. Cuando tú le juegas al chavo en esa postura de yo soy tu papá, yo soy el adulto, yo sé más y lo que yo diga es la verdad, ya lo perdimos. A veces es importante, y que esto no se malinterprete ni mucho menos, bajarnos a su nivel, al nivel de intelecto, aunque nunca menospreciarlos. Hay chavos que de repente son unas eminencias, son unos genios, pero sí bajarnos a su nivel de intelecto, bajarnos a su diálogo y compartir y debatir ante ciertos temas, ante lo que dijo el presidente, ante lo que dijo el tema de salubridad, el tema de la vacuna, qué argumentos, cómo debato yo con él para empezar a detectar, oye, órale, mi hijo tiene mucho sentido crítico, mi hijo tiene un gran sentido de análisis, etcétera. Sí, como que entrar y conocer lo que también les gusta, ¿no? Y entrar por esos temas, como dices, o sea, esos temas que tanto les apasionan, pues, tratar de también compartir con ellos esas actividades. Ajá. Así es. ¿Libros que recomiendes? ¿Algunos libros que nos recomiendes? Yo comenzaré diciendo que a veces pareciera que a los chavos no les gusta, algunos, hay de todos, hay chavos que les fascina la lectura y me parece un hábito padrísimo y buenísimo, pero habrá otros chavos que a lo mejor no son muy dados a leer. Yo era de esos. La verdad es que más allá de que a quemarropa, está claro que no le encanta leer, hay que ir un poquito más allá, no rendirnos y no, es que mi hijo no lee, porque hay que llegar al libro adecuado. Y que se dé la oportunidad, esto es como empezar a ir al gimnasio, esto es como empezar a salir con alguien, no lo sé. Es decir, toma tiempo el arranque, pero una vez que despega, se vuelve algo muy bueno. Tengo varios libros aquí, sí. Igual como quiera, hay otros que no los tengo aquí a la mano, pero no sé si habrá manera después de publicar o a través de las historias de Instagram, no sé, de decir más libros, pero mira, por lo pronto este es un libro de Jorge Bucay, un escritor argentino, tanatólogo, me parece que psicólogo también, tiene muchos libros muy interesantes de autoconocimiento, y este se llama Cuentos clásicos para conocerte mejor. Te estoy hablando de literalmente cuentos clásicos, La Sirenita, Hansel y Gretel, son varios cuentos, no necesariamente los de Disney, por supuesto que se parecen mucho, pero te estoy hablando del cuento original. Y te menciona ahí incluso años que no lo puedes creer, 1400, 1500 y más. El Patito Feo, La Cenicienta. ¿Y esos son para autoconocimiento? ¿Para ayudar a los chavos a autoconocerse? Es que está buenísimo, porque a través de los cuentos, a través de los personajes de los cuentos, Caperucita Roja, La Bella Durmiente, El Flautista de Hamelin también es buenísimo. Son cuentos que inclusive uno como papá puede acordarse de a lo mejor cuando estuvo en la secundaria o en la prepa, no sé. Pero está muy padre porque Jorge Bucay te lleva a ir más allá, a desmenuzar al personaje y encontrar lo que el autor quiso decirnos en ese tiempo, entendiendo el contexto histórico. Hay libros que se escribieron en medio de algún tipo de guerra, en medio de alguna dificultad en la sociedad, en fin. Está muy interesante porque todo lo que tiene que ver con cada cuento tiene características que nos hacen descubrir, ¿sabes qué? Eso yo también lo tengo. Yo también reacciono así. O si hubiera hecho esto, creo que también hubiera pasado lo mismo. Y te empiezan a caer 20, se empiezan a hacer conexiones de tu personalidad. Te ves reflejado en ese personaje, sí. En ese personaje. Uh-huh. Pero es una forma muy interesante, muy atractiva de decirlo. ¿A quién no le gusta que nos cuenten cuentos? Incluso a lo mejor esto hasta se ha perdido. Habrá mamás o papás que lo hacen y fantástico. Yo tuve la fortuna, mi papá en paz descanse me contaba cuentos y ya después me enteré que él los inventaba. O sea, él y casi siempre era el mismo, nomás cambiaba al malo del cuento y cambiaba el contexto. A veces era en una cueva, a veces era en una selva, a veces era en una playa, a veces era en la ciudad. Pero realmente siempre era el mismo cuento.
pero es muy padre poder platicar de cuentos con los chavos y encontrarles un sentido al personaje, ¿no? Entonces, este libro está fantástico. Ahorita estoy leyendo un libro que vaya, es parte de la certificación que estoy haciendo. Es un bestseller, es un libro de bolsillo que le llaman, está buenísimo, se llama El arte de conocerte, que es de Alejandra Llamas. Ajá. Para conquistar tu vida debes de saber quién eres. Es lo que habla un poquito, habla de que nuestro ser consta de dos partes, el espíritu y la personalidad. El espíritu es esta cuestión interna, es esta cuestión que venimos del amor y somos amor. Y esta presencia realmente espiritual y especial. Y es la principal, digamos. La otra es la personalidad, que tiene 8 pilares, entre los cuales están el ego, los pensamientos, los trances, las declaraciones, las promesas, una serie de cosas que nos sacan que son como los lentes, son los lentes que nos ponemos para la visión del mundo, de cómo vemos el mundo. Y somos víctimas. Digo, nada más así un dato para empezar, todos los días tenemos alrededor de 65,000 pensamientos diarios, que por lo general, estoy hablando como 45,000, son negativos. Estoy gorda, nadie me quiere, me voy a morir, voy a chocar, siento ansiedad, asfixia, y estamos constantemente con pensamientos negativos que si no nos damos cuenta de eso, esa va a ser la historia y ese va a ser el cuento que nos estamos contando diariamente. Entonces, en la medida en la que podamos detectar, muchas veces son creencias, que es otro de los 8 pilares, las creencias. Hay creencias que traemos desde nuestros bisabuelos y luego lo agarraron los abuelos y luego los papás, y que seguramente ellos les funcionaron en sus tiempos, pero no necesariamente ahorita tiene que ser para nosotros como una obligación. Entonces también es importante platicar sobre las creencias que tenemos. ¿Qué creencias? Y no hablo de un acto de rebeldía, no hablo de crear conflictos, ni mucho menos. Al contrario, lo que busco es entender por qué somos de una forma y por qué creemos en esto. A lo mejor esa creencia, a lo mejor ese pensamiento te está haciendo daño. Muchísimos chavos piensan que si, no sé, que cuestiones religiosas, que cuestiones de la sexualidad, que es otro tema también importante que yo recomiendo que se hable entre padres e hijos, que es el tema de la sexualidad. Sí, que a veces se deja o se vuelve tema tabú y a veces no se trata, ¿no? Sí, exacto. La sexualidad es un tema precioso, bien llevado, es una cuestión padrísima, pero, ay no, o sea, como que la sociedad dice que no y no, mejor cada quien que lo descubra. Si tú no hablas con tus hijos de sexualidad, ¿con quién crees que hablan de eso? Con sus amigos, que están igual de sonsos, y entonces se vuelve ahí un teléfono descompuesto y cuento mi historia de cuando yo tuve mi primer beso y no sé qué, y entonces busco y vi un video que hacen esto. En fin, cuestiones religiosas, cuestiones del tema de la sexualidad, cuestiones del matrimonio, de cómo se trata a la mujer, al hombre. ¿De dónde viene esa creencia? ¿Tiene sentido? ¿Me sirve? ¿Me es útil? Más allá del lenguaje, de decir esto es bueno y esto es malo, yo le digo mucho a los chavos, mejor piensa qué te es útil y qué no te es útil, ¿sí? Bueno, aquí tenemos algunas preguntas en el chat, me gustaría compartírtelas. Nos están preguntando, claro, ¿cómo lidiar con un hijo apático? Es un poquito eso. Los chavos, nada más, bueno, por un lado hay que entender que el ser apático, el ser introvertido, o como le queramos llamar, es una opción, es válido. Es decir, no descartemos la posibilidad de que tu hijo sea feliz siendo así, sea feliz siendo apático, sea feliz siendo introvertido. Se vale. Eso por un lado. Número 2, ¿qué hay detrás de esa apatía? ¿Qué hay detrás de esa falta de ganas, como quieras llamarlo? Es probable que a lo mejor no esté haciendo lo que a él le gusta, a lo mejor no le gusta la escuela, y no por esto estoy poniendo sobre la opción el que se salga a estudiar, pero tal vez sí
tomarse un descanso de estudiar. Quitémonos esas ideas de que es que si saco a mi hijo de la escuela estoy siendo un mal papá, la sociedad me va a ver mal, mi hijo va a caer en las drogas, se va a morir. Esos son los tipos de cosas a las que me refiero. Pero a veces tenemos que hacer pausas y encontrar cuál es el camino que quiero. ¿Quién está tomando el tiempo? ¿Quién está diciendo que pierdes si no has llegado a tal lugar después de los 15 años? No sé. Entonces, ¿cómo lidiar con un hijo apático? A través del diálogo. Es muy común que te diga, no sé, estoy bien, lo que quieras. Piénsalo, darle también ese espacio de madurez. Mijito, piensa bien qué quieres hacer, nosotros te apoyamos. Quitándonos las creencias, porque muchas cosas que nos bloquean o lo que nos afecta a los papás, me meto a esa bola, aunque no soy papá, es lo que va a decir la sociedad de mí. Yo tengo que aparentar ante el mundo, ante la sociedad, que mi familia, mis hijos y yo somos buenísimos, somos perfectos, somos una gran familia, hermosa, que nos tomamos fotos en el Instagram. Entonces, quitándonos ese complejo, la verdad es que la realidad es que a nadie le importa lo que hagamos con nuestras vidas. Esa es la verdad. Dialogar con el chavo. Mijito, ¿cómo te sientes? ¿Qué esperas? ¿Traes algún dolor? ¿Te gustaría platicar con alguien? ¿Algún tipo de psicólogo? ¿Algún tipo de coach? En fin. Es un tema, no caigamos en pánico, pero seguramente esta persona me va a pensar y decir, sí, Rojo, ya lo he hecho. Pero hay que ir más allá, no hay que quitar el dedo del renglón, hay que buscar opciones y esperar a que él solito lo haga. No creo, si él genuinamente es feliz ahí, por ahí le va a dar. Pero si no es feliz, tarde o temprano va a salir de esa cueva, de esa partida. Perfecto, aquí te mandan, hay muchos saludos y aquí también hay un comentario. Todos los individuos somos listos e inteligentes y cada uno tenemos diferentes aptitudes y habilidades. Al cabo, todos somos diferentes. Entonces, era lo que decías, ¿no? ¿Cómo poder detectar y ayudar a los hijos, ayudar a los alumnos a que detecten esos talentos que tienen y que no tienen que todos caber, como dices, en el mismo molde? O sea, no todos juegan fútbol. O sea, hay muchísimos deportes. Entonces, no hay un solo como escrito, no hay un solo algo que esté bien, sino hay muchas opciones que pueden ellos descubrir, ¿no? Entonces, como abrirles esas puertas para que descubran todas esas habilidades y esos superpoderes que tienen y talentos, y que no todo es solamente un deporte. O sea, ¿cuántos deportes hay? No solamente es la música, o sea, hay muchísimas otras talentos que pueden desarrollar, ¿no? Claro, yo me acuerdo que hay unas historias pues, en mis tiempos, yo soy del 87, 87, y había amiguitos que pues jugaban en la tierrita. O sea, mientras estaban todos ahí peleándose por la pelota, estaba un amigo ahí jugando en la tierrita, con las hormigas y así, o sea, pues le importaba un pepino el fútbol, no le gusta el fútbol, pero queremos que esté ahí porque ahí estaba su papá, jugaba toda la vida y llevaba los Rayados. Y ahí estaba mi papá, mi abuelo y también, y todos tenemos que jugar fútbol. Y entonces metes al niño el fútbol o porque ahí está la comadre o porque ahí está el relajo y todo, y a lo mejor al niño le encanta el arte, le encanta el teatro, le encanta la vida marina, yo qué sé, es un montón de cosas, pero los encasillamos a los niños. Hay un argumento que sí tiene sentido, obviamente, pero que decían, es que no saben lo que quieren, ¿cómo van a saber qué quieren a los 3 años, 4 años y 4? Siempre recordar, nunca menospreciar a los niños ni a los chavos. Yo puedo hablar más de los jóvenes, de niños me reservo mis comentarios, pero la verdad es que es un poquito a prueba y error, ¿no? Un poquito a prueba y error. Si no le gustó el karate, estuvo 1 año en el karate y no le gustó, pues lo que sigue, que otra cosa hay, ¿verdad? Exacto, que vaya encontrando eso. ¿Qué otras herramientas pudieras compartirnos que le puedan ayudar a los padres y a los maestros de hijos o de alumnos adolescentes? O sea, ya hablamos sobre la comunicación y la conexión, hablamos sobre el desarrollo de sus talentos, sobre el autoconocimiento. ¿Qué otra mensaje o qué otra herramienta les darías a los padres? Una cosa bien valiosa es simplemente el compartir tiempo, compartir
el, el interactuar desde cosas triviales, una comida, un acompañamiento, una ida al campo, una caminada. En esa interacción, en ese acompañamiento saldrán más cosas. De la nada. De la nada, en la medida en la que estemos ahí presentes, estamos muy envueltos en esta parte de la rutina, del acelere, de todo esto, pero hay momentos hay momentos de catarsis, de desahogo de los muchachos y obviamente nosotros también. Entonces, en la medida en la que puedas compartir esos, pues estar con esa persona y de repente ahí es donde se desahoga, o a raíz de una película que vieron, no lo sé, de repente el chavo se empieza a desahogar o la mamá se empieza a desahogar. También es válido, papás, es muy válido y es muy enriquecedor cuando uno como adulto se vulnerabiliza con ellos. Es decir, tómate la libertad o date la oportunidad de expresarle a tus hijos, adolescentes, que te sientes frustrada, que te sientes triste, que estás enojada, que no te gusta tu peso, que económicamente hay problemas, o sea, ese tipo de cosas, Elisa, también generan muchísima conexión con los chavos. Ya aterrizas a la tierra y te ven como un ser humano también. Porque a veces jugamos al juego de que papá y mamá no lloran, papá y mamá no tenemos sentimientos y solamente somos los adultos regañones y que nunca pedimos perdón o que nunca lloramos, que nunca damos las gracias. Y hablar también de las cuestiones que nos han lastimado de niños. Hay muchas heridas, carencias que cargamos o que sucedieron desde la infancia. Entonces, en la medida en la que podamos compartir, oye, mijito, ¿alguna vez recuerdas algo en lo que yo te haya lastimado? Ay, no sé, mamá, pues quién sabe. O a lo mejor sí. A lo mejor te dice que no. Ay, mamá, no me acuerdo ni al caso. O a lo mejor te dice sí. Cuando estaba en primero de primaria, fue mi festival del Día de las Madres y tú llegaste tarde. Y a veces esas cositas las traen tan a la mano los muchachos que lo van a sacar, nada más que nunca se dio la oportunidad. Hay eventos que nos marcan, pero a veces no necesariamente tuvo que ser el super evento, no tuvo que ser, bendito Dios, un abuso sexual, no tuvo que ser un choque donde estuvieron a punto de morir. No tiene que ser un evento demasiado fuerte. A veces basta con alguna cuestión sencilla para que la persona, y te hago la pregunta a ti también, o sea, a ti, Elisa, a la persona que tenga la cortesía de escucharnos, ¿qué te pasó en tu vida en algún momento con tus papás o tus mamás? Casi siempre esas heridas emocionales se marcan por algo con papá y mamá. Sí. Y a veces papá y mamá ni enterado, ¿verdad? Entonces, la intención de esto es sanarlas juntos y a través de esa interacción, no sé si está clara la respuesta a la pregunta. Sí, claro, y a veces a lo mejor para nosotros fue algo muy sencillo y para el hijo es algo que realmente le dolió. Entonces, qué padre poder tener esa oportunidad de que lo exprese y de que lo sane y de que lo puedan volver a platicar y de que lo platiquen entre papás e hijos. Porque sabes que, Elisa, la clave de todo esto, y esto me va a aventar algo medio, o sea, está padre, métanse al juego conmigo, que digo, es una realidad. Un tema de física cuántica y hay películas que lo incluyen en su película. Efecto mariposa, hay una de Rachel McAdams que se me olvidó, pero ahorita me acuerdo. Este tema de viajar en el tiempo. Es decir, yo puedo remontarme al pasado, a ese momento en el que mi mamá o mi papá me ofendió, me remonto a ese momento y cambio la interpretación. Uh-huh. Es decir, me acuerdo que primero en primaria mi mamá llegó tarde a mi festival del Día de las Madres y eso me marcó y la odio y me ha costado tanto. Me regreso a ese evento, me doy cuenta que mi mamá llega tarde y en vez de tomármelo personal, en vez de tomármelo como un ataque, me doy cuenta que mi mamá
simple y sencillamente ese día se le complicó el día y no pasa nada, qué padre que ya llegó. Cambio la interpretación de ese evento, cambio mi presente, o sea, cambio mi pasado porque lo interpreté diferente, cambio mi presente porque ya no tengo ese coraje con mi mamá y por ende cambio mi futuro. Claro. Porque ya voy a ver las cosas distintas a esta misma persona rencorosa que toma víctima, que toma todo personal y cambio y le doy un giro a mi vida. Es como si vas en un barco y el destino va saliendo del puerto de Veracruz y el destino es Europa y le mueves un grado al timón del barco, el barco va a terminar en otro lado. O sea, a la larga, ¿me explico? Exacto. Sí. A la larga, el hacer ese tipo de cambios en nuestra persona, en nuestro interior, le da un rumbo completamente distinto a nuestra vida. Sí, totalmente de acuerdo. En vez de dejar ir, es un resignificar el pasado y automáticamente cambia el cómo te sientes ahorita y cambia el futuro. Totalmente. Exacto. Exactamente. No, pues muchísimas gracias por este Instagram Live. Un gusto tenerte por aquí en el Conectando en Red. A todos los que nos están escuchando, el próximo martes, igual a las 6 de la tarde, nos vemos aquí en el siguiente Conectando en Red. Síganos en nuestras redes sociales, Educando en Red, y también en nuestra página www.educandoenred.org. Pues muchísimas gracias y nos despedimos de este Instagram Live. Muchas gracias, Rocco. Un gran privilegio. Nada más si me dejas aventarme el comercial, ¿sí? de que me sigan en mis redes, sí. Rocco Salazar en Instagram, Facebook y Twitter. Y también tengo un podcast que habla del autoconocimiento. Son episodios de 15, 20 minutos. Se llama Mientras más me conozco, mejor me caigo. Es un juego de palabras porque lo que quiero decir es, mientras más me conozco, me caigo bien. O sea, mejor me caigo yo. Sí. Y también mejor me caigo físicamente. O sea, mejor me tropiezo. Me sigo tropezando, pero ya me caigo mejor. Ya no me voy de boca, ya no me rompo la maceta, sino me caigo bien tranquilo. Entonces, pues ojalá que les guste en Spotify y por ahí seguirnos interactuando. Cualquier comentario que me pueda ayudar a mí, bienvenido. El debate, las recomendaciones, padrísimo. Perfecto. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias. Bye. Hasta luego.